Dicen que el final de una guerra es cuando se dispara el último tiro, pero esa es una mentira reconfortante que nos decimos a nosotros mismos. Porque el verdadero fin, si existe, no suena como una explosión. Suena como la nada. Fue en este silencio que David regresó a casa en su uniforme. Aún olía a pólvora y barro seco. En sus ojos, el reflejo de algo que él mismo no podía identificar. Sus vecinos lo recibieron con orgullo, pero él no sentía orgullo alguno, solo el peso de alguien que había visto demasiado y dicho muy poco a la habitación donde creció. Parecía más pequeña. Las paredes eran más blancas, la cama estaba más fría y el espejo no mostraba el rostro de un héroe, mostraba la mirada vacía de alguien que sobrevivió, pero no regresó completo. Cerró los ojos por la noche, esperando encontrar descanso, pero solo pudo encontrar trincheras en su memoria. Gritos de amigos que ya no estaban vivos, la grieta seca de un recuerdo que insistía en regresar, noche tras noche. Pero lo más extraño no era lo que recordaba. Eso es lo que se olvidó. Es precisamente en ese olvido que algo empieza a moverse, lentamente, como si el pasado hubiera decidido que aún no era el momento de dejarlo solo. David caminó por las calles como un fantasma con nombre, apellido y una medalla que nadie sabía dónde colgar. La guerra había terminado, pero dentro de él, ella todavía daba órdenes. Era extraño. La gente lo paraba para agradecerle. Es un héroe, dijeron. Sonreía por fuera, pero por dentro algo le dolía, porque sabía que el verdadero héroe estaba enterrado a 6.0 kilómetros de distancia, con una carta en el bolsillo que nunca llegó a su destino. Intentó adaptarse, intentó dormir a la hora indicada, intentó comer en la mesa, intentó hablar de trivialidades, pero la guerra, silenciosa, se escondía tras los cubiertos, en la risa forzada, en el ruido del televisor que crepitaba como disparos a lo lejos. Era un dolor que no dejaba marcas en la piel, pero quemaba por dentro como si cada recuerdo hubiera sido grabado con hierro candente. Los médicos lo llamaron un trastorno pero para él era solo el anhelo distorsionado de aquellos que nunca regresaron. Una noche se despertó sin saber dónde estaban. Sudoroso, temblando, pensó que era solo otra pesadilla, pero había algo diferente en esa noche. Un susurro, un recuerdo que había enterrado, resurgió. No era una escena, era una frase, un amor, algo que había olvidado propósito, pero que ahora regresó como un terremoto a su mente. Y es allí, exactamente allí, que comienza a surgir una pregunta. No se trata de la guerra, pero sobre algo que pasó Ali, algo que él vio, pero nunca se lo conté a nadie. Y si lo que olvidó no es solo un recuerdo cualquiera, y si es el comienzo de una verdad que nunca debió ignorar. La casa donde David creció todavía estaba de pie, pero algo en ella parecía fuera de lugar. No eran los muebles, ni el olor familiar a café que venía de la cocina. Ya era hora, como si el reloj de la vida hubiera seguido adelante sin él, y ahora todo girara demasiado rápido. El mundo que dejó atrás antes de embarcarse era diferente. La gente sonreía a cualquier cosa, se quejaba de todo y se irritaba por la lentitud del wifi, mientras él seguía calculando rutas de escape cada vez que oía arrancar un coche. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor era la sensación de que allí nadie podía entenderlo, como si hablara un dialecto hecho de dolor, sacrificio y silencio. Los viejos amigos, cada uno tomó su camino. La novia adolescente, casada, y hasta el perro había muerto mientras luchaba por vidas que ya nadie recordaba. Un día fue al mercado y en el pasillo de productos enlatados vio a un hombre discutiendo sobre el precio de los frijoles. David se quedó quieto, observando. No fue un juicio, fue asombro, porque allí, entre los estantes y la fría luz del supermercado, se dio cuenta. El mundo no necesitaba soldados, necesitaba gente que fingiera que no había pasado nada. Y fue entonces, esa misma noche, en medio de su rutina desconectada, que le llegó una carta sin remitente, sin firma, solo una frase garabateada a mano: lo que has olvidado sigue vivo. Esa frase, aparentemente sin sentido, encendió algo que había estado tratando de extinguir durante años.
¿Y si Namro se estuviera volviendo loco? ¿Qué pasaría si alguien supiera lo que intentó enterrar con los muertos? Él sostuvo que hay una carta como quien guarda un secreto por miedo a quemarse con él. Lo que has olvidado sigue vivo. El papel era áspero y la letra temblorosa, pero había algo en esa frase, algo que despertó un eco antiguo, como si alguien desde lo profundo de las trincheras lo llamara de regreso, no a la guerra, sino a a L.G.O., que aún no había terminado. David pasó los días siguientes sumido en un estupor. La carta lo atormentaba en sueños. La duda corría por sus venas. Fue entonces cuando decidió buscar a la única persona que todavía lo trataba como un ser humano, a Doña Sidiña, la vieja vecina de arriba, Vayuda du Guerra, Oyos. Pero llenos de mundo andas por ahí, con la cara de quien ha visto demasiado y no ha contado lo suficiente, dijo. Sin que él dijera palabra, David intentó disimularlo, pero ella insistió. A veces, el recuerdo que entierras es el mismo que puede liberarte. Nunca imaginó que escucharía algo tan profundo de una señora que usaba el crochet como escudo contra el clima, pero Fiu Ale, en aquella habitación con olor a anís y recuerdos colgados en las paredes, donde David lloró por primera vez desde que regresó Anne, y entre una taza de té y un silencio cómplice, mostró la carta a Doña Sidinja, lo leyó, luego levantó la vista y simplemente dijo: Anne, ¿sabes de quién es esto? No finjas que no. David tragó saliva con fuerza porque sí, él lo sabía, y si fuera cierto, si él estaba realmente vivo, entonces todo lo que David pensó sobre el pasado podría estar equivocado, y lo que parecía enterrado simplemente estaba oculto, esperando el momento adecuado para reaparecer, como una sombra que en realidad nunca se fue. Pero lo más aterrador no era la posibilidad de encontrar de nuevo lo que creía haber perdido. Eso fue lo que este reencuentro pudo despertar. En él, el David pasó sus días siguiendo inmerso en los recuerdos. Cerró los ojos y volvió a ver la misma escena: un cuerpo caído, una explosión al fondo y un grito ahogado que intentó enterrar junto a los escombros. Pero ahora, con la carta en sus manos y el nombre palpitando en su garganta, ya no podía ignorarlo. Era Mateo, en el soldado que juró haber visto morir, pero cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, lo que lo carcomía no era la posibilidad de que Mateus estuviera vivo. Esa fue la razón por la que él habría desaparecido. Y lo que es peor, ¿por qué recién ahora, años después, ha salido a la luz un mensaje críptico? David no tenía respuestas, pero por primera vez sintió algo diferente en su pecho. No era ira sin miedo, era propósito. El mismo dolor que lo paralizaba ahora apuntaba en una dirección, como si te hiera. Hoy lo descubrirás, lo afrontarás, lo entenderás y, lo más importante, se redimirá. Comenzó a revisitar los lugares de la memoria. Sacó del armario una vieja caja con medallas, fotos, mapas amarillentos y cartas sin enviar. En cada objeto era un portal, y dentro de cada uno, una pista. Fue entonces cuando encontró algo que nunca había visto antes: una fotografía doblada, escondida bajo el forro de la mochila que usó en la misión final. En la imagen, Mateus estaba sonriendo, al lado de un hombre que David no reconoció, pero el detalle estaba en la parte de atrás, a una frase escrita con la misma letra que la carta: no todo es lo que parece. Regresa al origen. David sabía exactamente lo que esto significaba. Annie, por primera vez en años, quise volver a ese lugar, pero no como soldado, como alguien que necesita arreglar lo que estaba roto, incluso si esto significa enfrentar la verdad más incómoda que un sobreviviente puede enfrentar, en que tal vez él mismo era parte de algo mucho más grande y mucho más sucio de lo que imaginaba. Sí, ¿crees que esto es suficientemente serio o simplemente quedarás sorprendido por el final de esta historia? David regresó ni con pistola ni con órdenes. Regresó con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que el tiempo se negaba a responder. Al pisar la vieja base desactivada, donde había vivido los días más oscuros de la guerra, todo parecía más pequeño: la puerta oxidada, el suelo agrietado por el abandono,
Pero había algo allí. Un remanente del pasado aún palpita. Como una cicatriz mal curada, caminó entre los cobertizos hasta encontrar la antigua torre de observación. Fue allí donde oyó pasos reales de alguien que tampoco había podido seguir adelante en Matthäus. Estaba vivo, cansado, envejecido, pero vivo. Y cuando David lo vio, sintió que la tierra desaparecía. No porque fuera imposible, pero porque todo en lo que creía se derrumbó en segundos. Matthäus no lo habían dejado morir. Él había elegido quedarse. La razón fue el secreto más doloroso que David pudiera imaginar. Durante la misión final, Matthäus descubrió algo, un encubrimiento, un grave error cometido por los superiores. Algo que, si saliera a la luz, destruiría reputaciones y pondría vidas en riesgo. Al darse cuenta de que nadie escucharía la verdad, decidió desaparecer. Él fingió su propia muerte y pasó los últimos años recopilando pruebas, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero necesitaba a David no solo como testigo, sino como redención. Tú fuiste la única parte honesta de todo esto, dijo Matthäus. Pero ahora tienes que elegir, permanecer en silencio o decirle al mundo lo que nadie quiere oír. David, que pasó años intentando olvidar, ahora tenía la oportunidad de convertir el dolor en justicia. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con la ayuda de Matthäus, entregó todo a las agencias adecuadas. Pero más que eso, contó la historia en verdad, sin filtro, sin medallas brillando en tu pecho, solo con la voz de los que sufrieron y sobrevivieron. Y eso fue todo. Solo allí que la guerra finalmente había terminado. No en el campo de batalla, pero dentro de ella. Si te conmovió esta historia, debes saber que aún existen decenas de historias como esta. 5. Verdadero o inspirado en hechos reales. Esperando que se lo digan. Suscríbete al canal Historias de Soldados y seguir reportajes que revelan el lado más humano de quienes se enfrentaron a lo imposible y regresaron con algo mucho más grande que la victoria. La verdad. Hasta la próxima misión. Un fuerte abrazo.